Todavía es preciso hablar sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia. El juego de los espejos. La frase proviene de un post de Joseph Campos. La lanzó tratando de mostrar lo que ocurre a partir del momento en que, violando las reglas del procedimiento establecido, el Tribunal Constitucional decide coger el asunto sobre la posición de la señora Tello y el señor Vázquez en la Junta Nacional de Justicia, entrometerse, sacarlos de la mesa en que se delibera el caso Benavides e interrumpir una historia que ya debería estar terminando. Es un bucle. A partir de este momento, quebrado, lo repito, el cauce de la ley, cualquier decisión que adopte la Junta Nacional de Justicia, el judicial, el propio Tribunal Constitucional o el Congreso en esta materia puede ser replicada por una decisión de signo contrario adoptada por cualquiera otro de los organismos que están en esta lista. La historia no es predecible. Hace solo unos días, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, sin ser emplazado por nadie y sin haber recibido, hasta donde ha trascendido, ninguna notificación de este caso, anunció que llamaría a los suplentes de la señora Tello y el señor Vázquez, que tampoco están notificados, en un momento en que el judicial todavía no ha decidido qué hacer con la sentencia del Tribunal Constitucional. El Constitucional está fuera del cauce legal por una razón. Cuando se adoptó la decisión del judicial que devolvió a la señora Tello y al señor Vázquez sus asientos en la Junta Nacional de Justicia, la Procuraduría del Congreso apeló. Al apelar y al admitirse su apelación, se entregó la competencia para decidir sobre este caso a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Congreso, luego de apelar, volvió a usar sus derechos de impugnación para pedir la intervención del Tribunal Constitucional en un formato, es cierto, distinto, el de las demandas competenciales. Pero la causa es la misma, la pretensión es la misma. El Congreso se ha, uso comillas, defendido del judicial a través de dos pedidos montados uno encima del otro. Y eso es suficiente para inhibir la competencia del Constitucional. Lanzada la apelación contra la orden judicial que devolvió a la señora Tello y al señor Vázquez sus asientos, el Constitucional debió simplemente abstenerse. Había ya una competencia judicial estableciéndose a propio pedido de la misma entidad que le pedía intervenir. No es cierto entonces que el Constitucional haya procedido conforme a ningún precedente. Los únicos casos en los que el Constitucional se ha sentido autorizado para intervenir de esa manera en procedimientos en curso corresponden a casos excepcionales. Casos los de casinos y tragamonedas son el mejor ejemplo, en que el tribunal detectó el establecimiento de una malla, una red de demandas establecidas en diferentes localidades con el mismo propósito. Claro, ante una oleada de demandas de ese tipo, propuestas como quien caza a un juez que le dé la razón al colectivo demandante, el Constitucional se autorizó a sí mismo para intervenir de manera correctiva y ponerle punto final a la maniobra. Este caso no tiene ese tipo bajo ningún concepto. No hay ninguna playa de demandas defendiendo a la Junta, no en esta escena. Lo que hay es un debate que debería ser tomado absolutamente en serio, en el que el Congreso ya había jugado su carta, la apelación de la orden judicial que repuso a la señora Tello y al señor Vázquez en sus asientos. Jugada esa carta, el Congreso, como cualquier parte en cualquier tipo de procedimiento, queda prohibido de repetir. Y los tribunales de aceptar repeticiones. En nuestro derecho, como en todo el derecho comparado de la región y de este lado del mundo, está prohibida la doble acción. Y el Constitucional ha pasado esta vez por encima de esa regla.
Al hacerlo, el Constitucional, lamento decirlo, ha perdido el último ápice de imparcialidad que tenía en este asunto. Hay que decir que ha transgredido su propio precedente en el caso sobre la designación del defensor del pueblo y la deliberación sobre el primer borrador de ley que creaba los procedimientos políticos contra los órganos electorales. El Constitucional prohibió al judicial entrometerse en ese tipo de asuntos, pero dejó muy en claro que en los casos de consecuencias individuales, los casos construidos sobre imputaciones, en los que existen líneas de debate vinculadas a derechos fundamentales de personas sujetas a proceso, expuestas a sanciones, los procedimientos de amparo eran perfectamente legítimos. Acaba de afectar esa línea de jurisprudencia. Pero como insisto en decir, acaba de convertirse en parte de una pesada controversia institucional que entonces termina envuelta en un bucle, un callejón sin salida, una variante de ese juego de los espejos a la que se refirió Joseph Campos en el post, una escena en la que es por completo imposible establecer cuál será el comportamiento siguiente de cualquiera de los actores de esto que ya es una tragedia. Decía que hace poco el presidente de la Junta Nacional de Justicia tomó una decisión que encuentro precipitada, abrupta, sin que nadie se lo requiera. Decidió o anunció que iba a llamar a los dos suplentes que tendrían que reemplazar a la señora Tello y al señor Vázquez. Hizo lo mismo en la crisis anterior, cuando el Congreso decidió inhabilitarles. Fue tan precario el resultado que tuvo que retroceder, porque a los pocos días de llamar a los suplentes, el judicial declaró inexigible, suspendió por esta orden cautelar ahora en debate la inhabilitación de la señora Tello y el señor Vázquez. Ahora, la decisión es doblemente inoportuna, porque el Constitucional, aunque insisto en decirlo, he repetido, todos los cauces del procedimiento establecido para estos casos, conforme al cual debió inhibirse o no pronunciarse sobre la cautelar, solo ha dicho que la decisión de reponerles queda en suspenso hasta que la Corte Suprema se pronuncie. Y el presidente de la Junta Nacional de Justicia no tiene ningún control sobre esa fecha. En consecuencia, lo que habría correspondido, desde mi punto de vista, en medio de este enorme caos, es dejar las cosas en una suerte de standstill, un status quo en el que nada, ninguno de los plazos y ninguno de los procedimientos vinculados al que sigue siendo el caso de fondo, el caso de la fiscal Patricia Benavides, sea modificado. Nada hasta que la Corte Suprema adopte una decisión definitiva, al menos sobre la cautelar. Un standstill, un status quo. Paralizarlo todo, también los plazos de la suspensión de Patricia Benavides, hasta que el suelo institucional vuelva a ser parejo. La decisión del presidente de la Junta Nacional de Justicia, es una pena decirlo, precipitar el procedimiento para reemplazar a la señora Tello y al señor Vázquez ante una situación que fácilmente puede ser solo transitoria, multiplica la complejidad de la escena, confirma que estamos en medio de un bucle de resultado impredecible, un callejón sin salida en el que además se han borrado todas las señales de tránsito, una variante de un juego de los espejos en el que cada imagen se ve duplicada, replicada, pero deformada en la siguiente. En medio de esta enorme confusión, del enredo que se produce cuando las organizaciones constitucionales salen de sus cauces, ¿qué le toca al judicial? Si despejamos la escena, en los hechos, hay una orden judicial dictada para reponer en sus asientos a la señora Tello y al señor Vázquez, una apelación presentada por el Congreso contra esa orden y una audiencia de segunda instancia con un fallo de segunda instancia que en consecuencia deben adoptarse lo más rápido que sea posible. Este caos no permite, sin embargo, anticipar que una decisión rápida, oportuna del judicial en este asunto vaya a poner punto final a la enorme cantidad
de confusiones que ha generado esta intervención abrupta del Constitucional sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia. Pero decidir sobre esa cautelar es lo que le toca al judicial. Mientras tanto, el Ministerio Público tiene en sus manos el que se ha convertido en el caso más importante contra la señora Patricia Benavides. La investigación penal que conduce la fiscal Delia Espinosa sobre todas las interferencias que han dado origen a esta historia, principalmente las que se organizan alrededor de la indebida protección a su hermana, la jueza Emma Benavides, que estaba siendo investigada por el equipo que dirigía la fiscal Betsabe Revilla, cuando Patricia Benavides decidió remover a esta última del cargo. La Fiscalía ha optado por un camino que hay que atender con cuidado: solicitar el impedimento de salida del país de Patricia Benavides. La audiencia ha sido el lunes pasado. El resultado es difícil de predecir. En los hechos, en todas las medidas cautelares, también en estos impedimentos de salida, hay una parte en que el judicial tendrá que decidir sobre la fuerza, la solidez de las evidencias que ya ha reunido la Fiscalía sobre estas interferencias como condición para proceder. La segunda parte de la decisión que el judicial también tendrá que emitir en algún momento se pronunciará sobre si es necesario ordenar a la señora Benavides no viajar o si basta con alguna otra forma de vigilancia para estar seguros que se mantendrá sujeto a las investigaciones. ¿No es esta entonces una decisión que vaya a marcar de manera definitiva el curso de la historia? Pero sí es una decisión en la que el judicial emitirá una primera opinión sobre la solidez de las evidencias que ya tiene en sus manos la Fiscalía. Remarco esta anticipación a lo que debe ser la lectura de una resolución bastante relativa en la escena, porque la cuestión por resolverse en el caso que está en manos de Delia Espinosa es otra enteramente distinta. El caso de Delia Espinosa se construye sobre la base de las interferencias protagonizadas, perpetradas por Patricia Benavides, y cabe enumerarlas. La primera, remover a la fiscal Revilla, que conducía el caso de su hermana, investigado por su equipo, en el mismo momento en que ese equipo estaba intentando recoger declaraciones de 2 de las 41 personas con cargos por narcotráfico liberados por su sala, que habían sido detenidos ya en Colombia y en Brasil. Uno de ellos, luego de un operativo policial organizado en Colombia por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La señora Benavides nos ha dicho en público que ella no sabía al tomar esa decisión que la fiscal Revilla investigaba el caso de su hermana. Lo ha dicho en público. Importante notar que la Junta Nacional de Justicia, cuando la entrevistó para nombrar al fiscal supremo, le preguntó por el caso de su hermana. Y ella contestó que no intervendría en él. Difícil creer que haya dicho eso sin saber dónde estaba ese caso. Importante notar que Betsabe Revilla nos ha contado en público, lo ha dicho en diferentes entrevistas, que antes de ser nombrada fiscal suprema, la fiscal Benavides, que estaba a cargo de una oficina de enlace, de evaluación de casos para la Fiscalía de la Nación, aún no era, repito, fiscal suprema, la visitó para pedirle personalmente que desestime los cargos contra su hermana. Importante notar que Zoraida Ábalos, que era fiscal de la Nación mientras se desarrollaban esas investigaciones, nos ha contado en público que la señora Patricia Benavides, todavía no fiscal suprema, protestó porque la señora Revilla le entregó el caso de su hermana para evaluación directamente a la fiscal de la Nación, sin que se cree ninguna escena que permita la injerencia de Patricia Benavides. Si juntamos esos elementos, el testimonio de Zoraida Ábalos, el de Betsabe Revilla,
sobre todas estas maniobras previas y le agregamos que solo a un mes de ser fiscal de la Nación, lo primero que hizo Patricia Benavides fue remover a la jefa del equipo que investigaba a su hermana. ¿No tenemos un caso de interferencia claro, transparente, simple de reconocer? Agreguemos a eso que luego del operativo Valquiria, lo primero que hizo la fiscal Patricia Benavides fue remover de su posición a Marita Barreto. Agreguemos que la fiscal Delia Espinosa, ahora a cargo de sus investigaciones, ha denunciado formalmente que para no entregar la Fiscalía Suprema originalmente, se creó una escena falsa en la que se ponía la Fiscalía Suprema a disposición de Patricia Benavides. Disclaimer, nosotros hemos intervenido como firma legal, la firma que dirijo, en algún momento en esas investigaciones. Hay entonces 3 casos que están en riesgo si la señora Benavides regresa a su posición como fiscal de la Nación. 3 casos que han registrado interferencias expresas protagonizadas por ella siendo fiscal de la Nación. El caso contra su hermana, el caso Valquiria y su propio caso. Si las evidencias que tiene la fiscal Delia Espinosa marcan de esta manera un patrón de interferencias, ¿no tendría más bien que estar la Fiscalía solicitando al judicial que la señora Benavides sea suspendida de sus cargos públicos para evitar que siga usándolos para perpetrar maniobras de interferencia contra investigaciones harto sensibles que están en manos de la Fiscalía? No estamos en posición de anticipar, ni corresponde anticipar cuál va a ser el final de estos 3 casos. Lo que sí queda claro es que como comunidad necesitamos asegurar las condiciones más equilibradas que sea posible tener para que las 3 investigaciones lleguen a algún resultado institucionalmente consistente, sea el que éste sea. De modo que lo que no podemos tolerar, lo que no debemos tolerar como comunidad, es que se ponga el riesgo sobre el desarrollo de estas 3. No podemos tolerar que se exponga estas 3 investigaciones a más maniobras de interferencia. Las leyes procesales permiten, en efecto, que en situaciones como las que se está planteando en este caso, la Fiscalía Suprema pida la suspensión del funcionario o la funcionaria a quien investiga y que sea el judicial, no la Junta Nacional de Justicia, quien le suspenda de todos los cargos que tiene designados, aunque sea nominalmente a su favor, hasta que la Fiscalía decida si la va a llevar a juicio por estos hechos o no. No es un impedimento de salida lo que parece indicado para una escena como la que ahora enfrentamos. Es una suspensión judicial, una medida que fue harto discutida en tiempos de Pedro Castillo, cuando quedó establecido que, claro, ella no aplica para funcionarios designados por sufragio, pero la Fiscalía de la Nación no está designada por sufragio. La elección que Patricia Benavides ganó en ella corresponde a una designación, a un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos. Por tanto, la suspensión en su caso sí cabe, una suspensión judicial, una orden que ofrezca un escenario más equilibrado que el que ahora ofrece la suspensión adoptada por la Junta Nacional de Justicia, que por lo demás caduca en poco más de un mes, en junio de este año. La Junta Nacional de Justicia está ahora bajo asedio. La suspensión que han adoptado en el caso Benavides no parece ser suficientemente fuerte ni resistente para poder ofrecer garantías completas de desarrollo de las investigaciones que la Fiscalía debe proteger. El asedio al que está sometida la Junta Nacional de Justicia, ese asedio es una razón suficiente para provocar un salto que le permita a la Fiscalía Suprema, a la fiscal Delia Espinosa, que investiga a Patricia Benavides, contar con una orden de suspensión que deje a salvo la necesidad de que estas investigaciones se desarrollen. Pero no es esta la única línea
posible. Esto puede sonar confuso, pero la señora Patricia Benavides tiene nominalmente 2 cargos, no uno. Es fiscal suprema y sobre esa base es fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia la ha suspendido del primero de los cargos, fiscal suprema. Pero sobre el segundo, fiscal de la Nación, la única entidad constitucional competente es la Junta de Fiscales Supremos, que aún no se ha pronunciado. La Junta de Fiscales Supremos, la entidad de gobierno de las fiscalías, que reúne una suerte de asamblea a los y las titulares en esos cargos, está ahora formada por 3 personas: la señora Adela Espinosa, el señor Villena, que es fiscal de la Nación en este momento, y el señor Pablo Sánchez. Su recomposición fue montada, fue establecida después de la suspensión de la señora Benavides, cuando el señor Villena y el señor Sánchez pidieron el retorno de Delia Espinosa, que había sido enviada al Jurado Nacional de Elecciones. El carácter completo de la Junta está aún hoy pendiente de una decisión judicial, una que debe tomarse en el caso de la fiscal Zoraida Ábalos. Recordamos que Zoraida Ábalos fue inhabilitada por el Congreso en una acción que pretendió que ella debía responder por no haber usado en el caso de Pedro Castillo una teoría legal que Pablo Sánchez estableció meses después. Es imposible encontrar en alguien responsabilidad por no usar una teoría legal que no existe en el momento en que decide. Bien, el caso penal que se originó en esta inhabilitación ha sido ya desestimado en primera instancia por el Poder Judicial. Ha declarado en una excepción que ese evento no corresponde a la violación de ninguna ley penal, falta una ratificación, pero más importante que eso, falta una sentencia de amparo que presentó la propia fiscal Ábalos por el mismo abuso. Ese proceso ha tenido ya una vista que entiendo se desarrolló en el judicial en diciembre del año pasado y está a la espera de una primera decisión que puede provocar el retorno de Zoraida Ábalos a la Junta de Fiscales Supremos. Si esto ocurre, y debería ocurrir ya en cualquier momento, la Junta de Fiscales Supremos quedará integrada por 4 personas, más Patricia Benavides suspendida. La Junta de Fiscales Supremos, insisto en decirlo, es el único organismo que puede designar al fiscal de la Nación o a la fiscal de la Nación. Esa elección no se hace para que alguien perpetre interferencias como las que la señora Benavides ha perpetrado en el caso de su propia hermana, en el caso Valquiria, como las que podría perpetrar en las investigaciones que ahora sigue y debe custodiar la fiscal suprema Delia Muñoz. En consecuencia, si es la Junta de Fiscales Supremos quien la eligió, no encuentro ningún obstáculo constitucional que impida que, considerando todos estos eventos recientes, la Junta de Fiscales Supremos decida poner fin a su mandato, dejar sin efecto su elección como fiscal de la Nación y designar a alguien más en ese puesto. En resumen, una suspensión judicial contra Patricia Benavides que debe discutirse porque la Junta Nacional de Justicia está bajo asedio y el acoso institucional que sufre no hace bajo ningún concepto que la suspensión que ya aprobaron y caduca en junio pueda servir de un soporte estable para las investigaciones que ahora sigue la Fiscalía. Una decisión de la Junta de Fiscales Supremos que puede cambiar al titular, a la titular de la Fiscalía de la Nación por otra persona. 2 tareas que encuentro urgentes en un escenario en el que no podemos quedar atrapados y atrapadas por este bucle de decisiones confusas, contradictorias entre sí, incomprensibles, al que llegamos a partir del momento en que el Tribunal Constitucional decidió dejar de ser un tribunal y convertirse en una parte más de esta controversia.